Mi hija y yo pasamos toda la tarde cocinando la cena del 72º cumpleaños de mi madre. Quería comida familiar de verdad, las recetas que mi abuela dejó. Entonces mi hermana reservó un restaurante y mi madre me envió un mensaje de texto para que ¿Cancelara? tenemos mejores planes, escribió. Mi padre añadió que era su cumpleaños, así que debía respetarlo. Leí esas palabras de pie junto a una estufa que todavía olía a la cocina de mi abuela. Mi nombre es Diana Gibret y tengo 44 años. Durante la mayor parte de mi vida, fui la hija a la que llamaban cuando necesitaban algo y olvidaban cuando no. Lo que no sabían era que todavía tenía la caja de recetas de mi abuela y todo lo que ella había guardado dentro. Esa tarde, dejé de esperar a ser invitada a mi propia familia y puse un lugar más en la mesa. Permítanme llevarlos de vuelta a esa tarde, porque comenzó como empiezan todos mis mejores días. Floreciendo. Soy dueña de una pequeña panadería en nuestro pueblo de Wisconsin. Se llama Ryan Rosemary y la he dirigido durante 11 años. Es el tipo de lugar donde la gente sabe cuál es su taburete. Por las mañanas horneo y por las tardes cierro lo suficientemente temprano para estar en casa antes de que mi hija termine sus deberes. Mi esposo Warren enseña carpintería en la escuela secundaria. Él construye cosas que duran. De hecho, él construyó la mesa de la cocina en la que estábamos cocinando ese día. Y lo menciono porque importa más adelante. Mi hija Colette tiene 16 años. Tiene las manos de mi abuela. Ella aún no lo sabe, pero yo sí. La observé toda la tarde doblando la mantequilla en la masa con las palmas de sus manos. Presionando, girando, presionando de nuevo. Y vi a mi abuela en el movimiento tan claramente que tuve que apartar la vista por un segundo. Colette me había preguntado una semana antes si podíamos cocinar para el cumpleaños de la abuela. No pedir. Cocinar. Quiero hacer comida familiar de verdad, dijo. Las cosas de la caja. La caja es la caja de recetas de mi abuela, Rosemary Merrill. Falleció en 2018 y me la dejó a mí. Es una lata abollada pintada con rosas que se han desvanecido hasta casi desaparecer. Y dentro hay fichas con su letra, algunas más antiguas que yo. Manchadas con los fantasmas de 100 cenas. Frijoles Colonna, pan integral. Un plato de patatas que nadie en nuestra familia puede hacer como ella lo hacía. Aunque Dios sabe que lo he intentado. Ese plato de patatas es un punto delicado, si soy honesta. Son solo patatas, crema, cebolla, un poco de nuez moscada. Lo he hecho 40 veces y siempre está bueno, pero nunca está perfecto. Mi abuela lo hacía perfecto hasta el día en que ya no pudo estar de pie junto a una estufa. Y nunca escribió lo único que importaba, fuera lo que fuese. Como nunca lo hacen los cocineros de antes. Colette había decidido que este era el año en que finalmente lo conseguiríamos. Es terca así, como mi abuela. Como yo, aunque lo negaría. Así que cocinamos. Pasamos 4 horas en esa cocina. Las ventanas se empañaron de vapor. Las cebollas se caramelizaron hasta volverse algo oscuro y dulce. Y toda la casa se llenó de un olor que solo puedo describir como pertenencia. Esa es la palabra. Olía a pertenencia. Colette tenía una de las tarjetas apoyada contra el azucarero, y a mitad de la tarde. Dejó de remover y trazó la escritura con un dedo. La cursiva inclinada de mi abuela. Mamá, dijo. ¿Cómo es que la abuela Adele nunca cocina nada de esto? Mantuve mis manos en movimiento. Tu abuela tiene gustos diferentes, dije. Pero es la comida de su mamá. Es de la abuela Rosemary. A algunas personas no les gusta mirar atrás, cariño. Ella aceptó eso. La forma en que los niños aceptan las respuestas que les damos porque confían en nosotros más de lo que deberían. Pero no tenía una respuesta real. Quiero ser honesta sobre eso. Había pasado 44 años sin hacer esa pregunta exacta porque en algún lugar dentro de mí ya sabía que preguntar me costaría algo. Terminamos un poco después de las 5.
Puse la mesa para toda la familia, Warren y Colette, mis padres, mi hermana Camille y su esposo. Usé los platos buenos, y en el centro, donde siempre va, puse la fuente de mi abuela. Una fuente de servir pesada de color crema con una grieta fina que atraviesa el esmalte como un río. En un mapa. Sobrevivió a mi abuela y a su madre antes que ella. Ha contenido cada comida importante de mi vida. Di un paso atrás, miré la mesa y sentí algo que no siento a menudo con mi familia. Sentí orgullo. Tomé una foto de la comida y se la envié a mi madre. Casi lista, mamá, escribí. Colette hizo tu favorita. Aparecieron 3 puntos. Estaba escribiendo. Luego se detuvieron. Me dije a mí misma que estaba ocupada. Volví a calentar el pan. 20 minutos después. Mi teléfono se iluminó en la encimera y la cocina todavía estaba lo suficientemente cálida como para que la pantalla se empañara cuando lo recogí. Era mi madre. Cancela tu cena. Tenemos mejores planes. Lo leí 2 veces. Luego lo leí una tercera vez. De la misma manera que tocas un moretón para ver si es real. La cuchara en mi otra mano se detuvo sobre la olla. Mejores planes. No lo siento. No lo sabía. Mejores planes. Como si lo que mi hija y yo habíamos construido toda la tarde fuera un sustituto, un borrador. Algo para ser reemplazado ahora que había llegado una versión real. Me quedé allí, en una cocina que todavía olía a mi abuela. Sosteniendo una cuchara de madera que solía ser de ella. Y sentí que el suelo de mi estómago se desplomaba. Un segundo mensaje de texto llegó antes de que pudiera responder al primero. Mi hermana había reservado un restaurante, un lugar nuevo a 2 pueblos de distancia. Del tipo con menú de degustación y lista de espera, y toda la familia iba a ir allí en su lugar. Mi madre había cambiado de opinión. Esa fue la frase que Camille usó más tarde. Cambió de opinión. Entonces mi padre envió un mensaje de texto. Mi padre casi nunca envía mensajes de texto. Tiene 74 años y trata su teléfono como un animal hostil. Así que cuando llegó su mensaje, supe que tenía peso. Es su cumpleaños, escribió. Si cambió de opinión, lo respetas. Quiero que se queden con eso de la misma manera que yo lo hice. Nadie preguntó qué habíamos hecho. Nadie preguntó por qué mi hija había pasado su sábado con los codos hundidos en las recetas de su bisabuela. No había lugar en la conversación para la tarde que habíamos pasado porque ya se había decidido que la tarde que habíamos pasado no contaba. Colette apareció en la puerta de la cocina. Todavía llevaba su delantal espolvoreado de harina, una mancha en su mejilla. Había oído vibrar mi teléfono. Tiene buenos instintos, mi niña. ¿Están en camino?, preguntó. Y aquí está el momento del que no estoy orgullosa y el momento del que estoy más orgullosa. Ambos a la vez. Porque la vieja Diana quería sonreír y decir que estaba bien. Quería envolver la comida y guardar el dolor donde no incomodara a nadie. Esa Diana había sonreído a través de 100 versiones de esta misma velada. Pero miré el rostro de mi hija y comprendí con una claridad que me asustó que ella estaba aprendiendo algo de mí en ese mismo momento. Estaba aprendiendo lo que hace una mujer cuando su trabajo es desechado. Estaba aprendiendo si la respuesta es encogerse. No quería enseñarle eso. Pon las tapas, cariño, dije. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Se conservará. Ella comenzó a sellar las ollas. Vi mis propias manos alcanzar la fuente para cubrirla, y vi que mis dedos temblaban ligeramente. Como tiembla una casa cuando pasa un camión. No la tormenta, sino el aviso de ella. Me pregunté mientras estaba allí de pie cuántas veces había sucedido esto. No exactamente esto, sino esta forma. Esta particular manera de ser borrada. La respuesta fue demasiadas para contarlas. Si alguna vez has sido la persona a la que tu familia llama cuando necesita algo y olvida cuando no. Quédate conmigo. Este es el día en que cambió.
Porque una vez que me permití contar de verdad, no pude parar. 12 años. Ese es el tiempo que llevaba siendo la anfitriona. Cada día de acción de gracias, cada Pascua, cada graduación y bautizo y domingo que importaba. La comida salía de mi cocina. Marinaba los pavos. Horneaba las tartas a las 4 de la mañana antes de abrir mi tienda. Cuando el horno de mis padres se estropeó hace 2 inviernos. Llevé la cena de Navidad a su casa en la parte trasera de mi coche con las bandejas envueltas en toallas. Y mi madre les dijo a sus invitados que Camille lo había organizado todo. Tengo un cajón en la tienda lleno de recibos viejos, suministros de catering, harina extra. Las sillas de alquiler para la fiesta de jubilación de mi padre. Yo pagué por esa fiesta. Nunca se lo dije a nadie. Hay una versión de la generosidad que se agria hasta convertirse en invisibilidad si no tienes cuidado. Y yo había dejado que la mía se agriara durante años porque pensaba que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Pensaba que si era lo suficientemente útil, un día levantarían la vista y me verían. Levantaron la vista. Simplemente siguieron viendo a Camille. Hubo un día de acción de gracias, hace quizás 5 años, en el que pienso ahora. Había estado levantada desde las 3 de esa mañana. 2 pavos en los hornos de mi tienda, tartas enfriándose en cada rejilla. Lo llevé todo a casa de mis padres, lo dispuse y parecía de revista. Mi madre se puso a la cabeza de la mesa y agradeció a todos por venir. Luego dijo, Camille, cariño, todo ha quedado precioso. Tienes un don especial. Camille había traído una botella de vino y una bolsa de panecillos de gasolinera. Ella sonrió y aceptó el crédito como si le estuvieran sosteniendo un abrigo. Y yo me quedé junto a la estufa con un delantal que todavía tenía harina. Y aplaudí junto con todos los demás. No la corregí. Nunca la corregí. Me dije a mí misma que no importaba quién se llevara el crédito mientras la familia estuviera junta. Me llevó mucho tiempo entender que una familia donde solo a una hija se le permite brillar no está junta. Simplemente está organizada. Y luego estaba aquello en lo que no me había permitido pensar en mucho tiempo. La cena de hace unos 8 años, cuando llevé un plato a casa de mi madre. Era una de las recetas de la abuela Rosemary. El pan integral todavía caliente, envuelto en un paño. Había invitados esa noche. Gente a la que mi madre quería impresionar. Vecinos con una casa en el lago. Dejé el pan en la encimera y mi madre lo recogió. Y vi su rostro hacer algo complicado mientras lo llevaba directamente a la basura y lo dejaba caer dentro. No ponemos comida de campesinos en mi mesa, dijo, con ligereza, casi riendo para los vecinos. Ahora escucho esa frase de manera diferente, pero esa noche sonreí. Realmente sonreí y la ayudé a emplatar el salmón del catering y me dije a mí misma que simplemente era especial. La tapa del cubo de la basura hizo un pequeño sonido metálico al cerrarse. Nunca he olvidado ese sonido. Mi hermana Camille es 4 años menor que yo. Es, según todos, la brillante. Sale bien en las fotos. Sabe cómo debe verse una habitación, cómo debe estar decorada una mesa. ¿Qué tenedor va donde y qué historia contar sobre nuestra familia para que suene cálida y completa? Nuestra madre la adora. Hay fotos enmarcadas de Camille por toda la casa de mis padres. Camille en su boda. Camille con toga y birrete. Camille sosteniendo una cinta en algún evento del que nunca me informaron. No hay fotos enmarcadas mías en esa casa. Lo noté hace años y fingí que no. Camille simplemente lo entiende. Diana. Me dijo mi madre una vez cuando le pregunté amablemente por qué. Ella sabe cómo deben verse las cosas. Solía pensar que eso era un cumplido para Camille y una pequeña corrección para mí. Ahora creo que fue una confesión, aunque aún no tenía la clave para decodificarla. Terminé de sellar la última olla. Warren había llegado a casa mientras yo estaba perdida en todo esto. Y se paró en la puerta de la cocina con su chaqueta todavía puesta. Leyendo mi rostro como lo ha leído durante 20 años.
No preguntó qué pasó. Simplemente cruzó la habitación, puso su mano en mi hombro y se quedó allí, sin arreglar nada. Solo presente. Y fue entonces cuando me di cuenta. Aquello que había estado dando vueltas toda la tarde. Aquello que finalmente aterrizó y me dejó sin aliento. En 44 años, nadie en mi familia me había preguntado si estaba bien. Ni una sola vez. No cuando mi primer contrato de alquiler para la panadería fracasó. No cuando Colette nació prematura y estuve en un hospital durante una semana. No esa noche con el pan en la basura. Me llamaban cuando necesitaban una proveedora de catering, una conductora, una chequera. Un par de manos. Nunca habían devuelto la pregunta. La mano de Warren se apretó ligeramente en mi hombro, como si hubiera escuchado el pensamiento. Oye, dijo, ¿qué quieres hacer? Era una pregunta tan simple. Y me di cuenta de que nadie me había preguntado eso tampoco. Miré la mesa, toda esa comida, toda esa tarde. La fuente de mi abuela en el centro, esperando. No voy a cancelar, dije. Las palabras me sorprendieron tanto como a él. Pero una vez que salieron, se sintieron como lo más verdadero que había dicho en años. La comida ya está hecha, dije. Y yo también. Warren casi sonrió. De acuerdo, dijo. Entonces, ¿quién se la come? Eso me detuvo. Porque una cosa era negarse a desaparecer y otra llenar una mesa de la que mis padres y mi hermana acababan de marcharse. Y entonces pensé en las personas que mi madre me había enseñado toda la vida a mantener a distancia. Mi madre tiene un hermano y una hermana, Wendell y Dileya. Merels, como era ella antes de casarse con mi padre y convertirse en una Jalis. Creciendo, eran sombras en el borde de nuestra familia. Una tarjeta en Navidad, un nombre mencionado y rápidamente olvidado. Mi madre siempre hablaba de ellos de la misma manera. Mantén la distancia con ellos, decía. Solo quieren algo. Le creí, de la misma manera que crees a tu madre sobre el clima. Dileya tiene ahora 68 años. Wendell tiene 70. Sus hijos, mis primos, son personas que conozco principalmente a distancia. Por el delgado hilo de un mensaje de texto de cumpleaños aquí y allá que había mantenido casi sin darme cuenta. Mi abuela habría querido eso. Solía insistir en darme sus números de teléfono, escritos de su propio puño en una pequeña libreta. Y decir, la familia es la familia, Diana. No dejes que las peleas de tu madre se conviertan en las tuyas. Todavía tenía esa libreta. La guardo en el cajón con la caja de recetas. La saqué. Mis manos estaban más firmes ahora. Abrí por las M, a la cuidadosa letra de mi abuela, y encontré el número de mi tía. Dileya respondió al segundo timbre, como si hubiera estado sentada cerca del teléfono toda su vida. Esperando que uno de nosotros llamara. Tía Dileya, dije. Soy Diana, la nieta de Rosemary. Sé que han pasado años. Hubo un silencio y luego un pequeño sonido, y entendí que estaba tratando de no llorar. Sé quién eres, cariño, dijo. Y luego, antes de que pudiera decir nada más, tu abuela habló de ti hasta el final. Solía decir que eras tú quien evitaría que la familia se dispersara. Nunca supe a qué se refería. Creo que quizás ahora lo entiendo. Tuve que sentarme en el taburete de la cocina por un segundo después de eso. Porque mi abuela lo había sabido. Lo había sabido hace años cuando escribió una sola palabra en un sobre y lo escondió en una lata. Había estado esperando a que yo estuviera lista. Y aquí estaba yo, finalmente lista, en una noche de sábado ordinaria. Con una cena que mi madre había desechado. Hice mucha comida, dije. Recetas de la abuela, toda la caja. Y me encantaría que vinieran a comerla con nosotros esta noche. Si me das 40 minutos, dijo, traeré a tu tío. Todavía no puede conducir de noche. Llamé a la hija de Wendell, Naen, que tiene alrededor de 42 años y vive cerca. Y dijo que vendría y traería a sus hijos y una fuente de puré de patatas hecho con la misma receta.
con la que yo había estado fracasando durante años. Llamé a 2 primos más. La noticia corrió rápido. Como sucede en las familias que han estado esperando mucho tiempo a que se les pida. Warren salió al garaje mientras yo hacía las llamadas y regresó arrastrando una mesa plegable que había construido para la iglesia años atrás. Una larga tabla de pino que podía sentar a una docena. La colocó de extremo a extremo con la mesa de la cocina y comenzó a poner sillas. «Cocinaste para tu familia», dijo, limpiándose las manos en sus vaqueros. «Llenemos esta casa con una». Me quedé en mi cocina escuchándolo desplegar sillas, escuchando las ollas mantenerse calientes. Y sentí algo que quiero nombrar con cuidado. No era triunfo. Era más cercano al terror. Porque nunca en toda mi vida había elegido mi propia mesa por encima de la de mi madre. Y no tenía idea todavía de lo que me costaría. Mientras Warren ponía las sillas, fui a buscar la caja de recetas. Quería a mi abuela cerca para esto. Esa es la única razón por la que la cogí. No tenía ningún plan más allá de eso. La cocina de mi abuela había sido la habitación más cálida que jamás conocí. Pequeña, siempre empañada, una radio en el alféizar de la ventana tocando algo con violines. Ni una sola vez me preguntó si había sido buena o útil, o si la había enorgullecido. Solo preguntaba 2 cosas cuando entraba por su puerta. ¿Tenía hambre? ¿Estaba bien? Y las preguntaba como si las respuestas importaran. Como si fuera a reorganizar toda su tarde dependiendo de lo que yo dijera. Mi madre nunca me ha preguntado ninguna de esas 2 cosas. Tenía 30 años antes de darme cuenta de que la mujer que crió a mi madre y la mujer en que mi madre se convirtió querían cosas tan diferentes de las personas que amaban. Colette me había seguido a la encimera. Me vio bajar la lata del estante. ¿Puedo hacer las patatas de verdad la próxima vez?, preguntó. A la manera de la abuela Rosemary. Siempre dices que no estoy lista. ¿Estás lista?, dije. Y escuché la voz de mi abuela salir de mi propia boca. Un día le enseñarás esto a alguien también. Así es como permanecemos. Simplemente sigues poniendo la mesa y enseñando a la siguiente. Ella no lo entendió completamente todavía, pero lo hará. Tiene las manos para ello. La lata era más pesada de lo que debería. Lo noté de la misma manera que notas un escalón que no está donde esperas. Una caja de fichas debería pesar casi nada. Y esta siempre se sentía en mi mano con un peso que había atribuido a la nostalgia. A la forma en que las cosas importantes se sienten más pesadas de lo que son. La puse en la encimera, levanté la tapa y el olor me llegó. Papel viejo y canela y el débil olor metálico de la lata. Pasé mi pulgar por el borde interior como siempre hacía. Y esta vez, mi pulgar se enganchó en algo. Una cresta. El fondo de la caja estaba un poco demasiado alto. Nunca lo había notado porque nunca había tenido una razón para mirar. Presioné sobre él. Cedió ligeramente. Había un fondo falso. No lo abrí. Aún no. Quiero que entiendan la contención que eso requirió. Pero la verdad es que me interrumpieron porque sonó el timbre y era mi familia, la de verdad. La que mi madre había borrado, llegando para comer. Dejé la caja con mi pulgar todavía hormigueando y fui a abrir la puerta. Entraron del frío con los brazos llenos. Dileya primero, pequeña y de pelo plateado. Sosteniendo una fuente cubierta con ambas manos como si fuera un bebé. Wendell detrás de ella, apoyado en un bastón, con los ojos húmedos incluso antes de llegar a mí. Naen y sus hijos, 2 primos que no había visto en una década. Entraron y llenaron mi casa de ruido. Y lo primero que hizo mi tía fue dejar su fuente y tomar mi cara entre sus 2 manos frías. Mírate, dijo. Te pareces a ella, igual que mi madre. Habríamos venido hace años, cariño, dijo Wendell, sentándose en una silla. Nadie nos lo pidió. Esa frase se me clavó como una aguja. Nadie nos lo pidió. La forma exacta de mi propia vida, de vuelta desde el otro lado. Comimos.
Y he sido anfitriona de 100 cenas, pero nunca había sido anfitriona de una como esa. El puré de patatas de Dileya sabía a mi infancia, a una cocina que habría olvidado. Mis primos contaron historias sobre mi abuela que nunca había oído. Cómo escondía billetes de $1 en los bolsillos de los abrigos, cómo cantaba mientras cocinaba. Como una vez condujo 3 horas en una tormenta de nieve para llevarle sopa a Wendell cuando tenía neumonía. Mi hija se sentó entre 2 tías abuelas y resplandecía. Warren cortaba la carne. La casa estaba ruidosa, cálida y llena, y ninguna de estas personas quería una sola cosa de mí. Excepto estar allí. Wendell me contó sobre el año en que el río se congeló lo suficiente como para cruzarlo caminando y como mi abuela había cargado un trineo con pan y lo había llevado a 3 familias que habían quedado aisladas por la nieve. Dileya me dijo que mi abuela guardaba un frasco junto a su puerta y cualquier niño que pasara con hambre era enviado a casa con algo en el bolsillo. Sin preguntas, sin sermones. Solía decir que un estómago lleno era una especie de oración. Dileya dijo, a ella le habría encantado esto, todos ustedes aquí. Habría llorado. Colette se inclinó hacia mí en un momento y susurró, me caen bien. 3 palabras. Pero sentí que toda la forma de mi infancia se inclinaba. Porque era la primera vez que mi hija conocía a la mitad de su familia que ríe con facilidad. Y comprendí exactamente cuánto había permitido que mi madre le robara a ella también. En algún momento entre platos, me encontré navegando por mi teléfono debajo de la mesa. Como se suele hacer, y no sé muy bien qué me impulsó a hacerlo. Abrí nuestro chat familiar, el de mis padres y Camille, y me desplacé hacia atrás. Meses, años. Encontré los mensajes que mi madre había enviado sobre su propio hermano y hermana. Mantén la distancia con ellos, había escrito más de una vez con esa manera suya, plana y segura. Solo quieren algo. Había uno de hace unos años. Después de que Wendell se pusiera en contacto para una reunión familiar. La respuesta de mi madre, no los animes. Son unos aprovechados. Siempre lo han sido. Levanté la vista del teléfono hacia Wendell, que en ese momento estaba partiendo su panecillo para compartirlo con Colette porque ella había dicho que le gustaba la corteza. Negándose a tomar la segunda mitad para sí mismo. Aprovechados, siempre lo han sido. Sentí que el suelo se movía bajo toda una vida de cosas en las que había creído. Si ellos eran así, si eran cálidos y sencillos y no pedían nada. ¿De qué exactamente me había estado protegiendo mi madre? ¿O qué había estado protegiendo ella? Me desplacé un poco más y encontré más de ellos, espaciados a lo largo de los años. El mismo puñado de frases recicladas cada vez que uno de los Merrells intentaba acercarse. No le respondas. Solo quiere dinero. Se aprovecharán. Había crecido dentro de esas frases de la misma manera que creces dentro de un idioma. Tan completamente que nunca había pensado en cuestionar su gramática. Y ahora las personas que esas frases describían estaban sentadas a 2,5 metros de mí. Pasándose el pan, rechazando una segunda ración para que los niños pudieran tener más. Sin pedir nada. Las palabras y las personas no coincidían. Nunca habían coincidido. Una mentira contada con suficiente confianza durante suficiente tiempo deja de sonar como una mentira y empieza a sonar como el clima. Debo haberme quedado en silencio, porque Dileya se dio cuenta. Se dio cuenta de la misma manera que mi abuela solía darse cuenta. Metió la mano en su bolso. Sacó una fotografía suave en las esquinas por haber sido llevada consigo y me la deslizó por la mesa. He querido darte esto, dijo. Es de la cocina de tu abuela. Era solo un bebé. Era una foto de mi abuela sosteniendo a un bebé. Yo. Se estaba riendo de quien sostenía la cámara, con todo su rostro abierto. Y a su lado, había un borde irregular. La foto había sido cortada. Alguien le había metido tijeras y había quitado a la persona que estaba de pie junto a mi abuela. Todavía se podía ver una astilla de un hombro, el hombro de una mujer. Cortado limpiamente del marco. ¿Quién es?, pregunté.
¿A quién cortaron? La boca de Dileya se apretó en una línea. Tu madre, dijo. Esa es la parte extraña, cariño. Tu madre se cortó a sí misma. Me la dio así hace años. Y nunca pude entender por qué una mujer se sacaría a sí misma de una foto con su propia madre. Sostuve esa fotografía arruinada y me volví para mirar hacia la encimera, donde la caja de recetas de mi abuela estaba con su fondo falso esperando. Y algo dentro de mí comprendió que las dos cosas estaban conectadas. Que la respuesta a por qué mi madre se había cortado a sí misma de su propia infancia estaba en esa lata y había estado allí. En mi cocina, durante 7 años. Me disculpé. Les dije que volvería enseguida. Y fui a abrir la caja. El fondo falso se levantó con un pequeño soplo de polvo. Debajo, plano contra el metal, había un sobre. El papel se había vuelto del color del té flojo. En el frente, con la letra de mi abuela, una palabra, Diana. Y debajo, más pequeño, para cuando estés lista para mantener la mesa. Mis manos ya no estaban firmes. Me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra los armarios. El ruido de mi verdadera familia, un cálido murmullo en la habitación de al lado. Y abrí lo último que mi abuela me diría. No les leeré cada palabra. Parte de ello me pertenece solo a mí. Pero les diré lo que decía porque han llegado hasta aquí conmigo y porque cambió todo lo que entendía sobre la mujer que me había enviado un mensaje de texto para cancelar su cena 3 horas antes. Mi abuela escribió que nuestra familia no siempre había sido la familia que yo conocía. Que cuando mi madre, Adele, era una niña, no tenían casi nada. Hubo una casa que perdieron. Mi abuela no lo adornó. Simplemente dijo que la perdieron el año en que el trabajo se agotó y se mudaron a 2 habitaciones alquiladas sobre una tienda de piensos en las afueras del pueblo. Escribió sobre inviernos en los que la cena era pan y grasa y lo que la iglesia dejaba en la puerta. Escribió que nunca se había avergonzado de nada de eso porque se tenían el uno al otro y tenían suficiente. Pero mi madre se había avergonzado profundamente, secretamente, insoportablemente avergonzada. Mi abuela escribió sobre el día en que algo se rompió en su hija. Adele tendría unos 14 años, y una chica en la escuela, una de las familias de la Casa del Lago. Del tipo que mi madre pasaría toda su vida tratando de impresionar. Había descubierto dónde vivían los Merrells y había dicho algo cruel al respecto delante de todos. Sobre el olor de la tienda de piensos, sobre la comida de caridad. Y Adele había vuelto a casa. Y dejó de ser la chica que había sido. Empezó a corregir cómo hablaba su madre. Dejó de traer amigos a casa. Comenzó lentamente, a lo largo de los años, a lijar cada cosa áspera. Pobre y casera de su vida hasta que no quedó nada que pudiera avergonzarla. Enterró el nombre, escribió mi abuela. Se casó con un hombre estable, se convirtió en una Jalis y nunca miró atrás. Y yo la dejé porque pensé que algún día volvería a ser ella misma. Nunca lo hizo. Me cortó de sus fotos, hija, porque yo era la prueba de dónde venía. Y ha pasado su vida cortando a cualquiera que se lo recordara. Y entonces mi abuela escribió la frase que no he podido dejar de oír. Tu madre no te odia, Diana. Odiaba el espejo que eras. Guardaste mis recetas. Guardaste a mis amigos, a mi hermano, a mi hermana. Nunca te avergonzaste de la tienda de piensos. Cada vez que te mira, ve a la chica que trabajó tan duro para dejar de ser. Eso no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Pero necesito que lo entiendas. Para que dejes de intentar ganar un amor que ella no puede dar sin odiarse a sí misma. Había tinta corrida en esa parte de la página. Sé lo que era. He llorado sobre suficientes cartas como para saberlo. Escribió una cosa más. No pude salvar a tu madre de su vergüenza. Dios sabe que lo intenté durante 50 años. Pero podía darle la mesa a alguien que la mantuviera abierta. Así que te la doy a ti. Manténla puesta para cualquiera que tenga hambre y sea honesto. Eso es todo lo que una familia fue siempre. No dejes que ella te enseñe a avergonzarte del lugar del que vienes.
Me quedé sentada en el suelo de mi cocina durante mucho tiempo. Pensé en todas las pequeñas crueldades que de repente tenían una fuente. El pan en la basura. Las fotos de Camille y ninguna mía, comida de campesinos. La forma en que mi madre se estremecía ligeramente cada vez que hablaba de la tienda. De trabajar con mis manos, de tener harina bajo las uñas. Siempre había pensado que estaba decepcionada de mí. Y lo estaba, pero no por la razón que yo creía. Cada cosa casera que hacía era una fotografía de la vida de la que se había excluido. No era una mala hija para ella. Era una prueba. Quiero decirles que solo sentí ira, porque la ira es limpia y simple y a Internet le encanta. Pero eso no es lo que sentí. Sentí pena por una madre que había pasado toda su vida huyendo de la humillación de una niña de 14 años y se había prendido fuego a sí misma para mantenerse caliente. La entendí. Ese fue el terrible regalo de la carta. Por primera vez en mi vida, entendí a mi madre completamente. Y entenderla no me hizo querer volver. Me hizo finalmente capaz de irme. Porque puedes entender por qué alguien se está ahogando y aún así negarte a que te arrastre. Me levanté del suelo. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho. Y a través de la pared, podía oír a mi tío reírse de algo y a mi hija reír con él. Y supe lo que iba a hacer. Volví a la mesa. Cogí mi teléfono e hice la única cosa que mi madre nunca pudo hacer. Tomé una foto de exactamente de dónde veníamos. Y no me avergonzaba de ello. Encuadré la toma con cuidado. La larga mesa de pino que Warren construyó, abarrotada de gente. La fuente agrietada de mi abuela en el centro, todavía con el último trozo de pan integral. Dileya a media risa. La mano de Wendell en el hombro de Colette. 14 personas que habían venido en el momento en que se les pidió. Comida familiar de verdad hecha de la caja, en una mesa de la que mi madre se había marchado. La publiqué en el chat familiar, el grande. El extendido con todos los Merrells y los Hallis y los primos y los parientes políticos. Docenas de personas. El chat que mi madre usaba principalmente para organizar cosas y ser admirada. Escribí una línea debajo de la foto. Comida familiar de verdad esta noche, como la hacía la abuela. Había sitio para todos. Luego puse el teléfono boca arriba en la mesa y seguí comiendo, y vi cómo empezaba a suceder. El chat se despertó. Un corazón, luego otro. Un primo, ¿es esa la fuente de la abuela Rosemary? No la había visto en años. La nieta de Dileya, ojalá estuviera allí. Una tía del lado de los Hallis, hermosa mesa, Diana. Los pequeños puntos de otras personas escribiendo florecieron por toda la pantalla. Un tío del lado de los Hallis escribió. Ese pan integral. Nadie lo ha hecho desde que falleció Rosemary. Alguien publicó una cara llorando. Alguien más escribió, así es como se supone que debe ser la familia. Cada mensaje era una pequeña amabilidad, y los vi apilarse. Y entendí que cada uno de ellos era también, sin que nadie lo pretendiera, un testigo, un registro. La prueba, en un chat que mi madre había construido para ser admirada. De que la calidez había estado aquí todo el tiempo, en mi mesa. Con la gente a la que me había enseñado a temer. Y luego la pregunta del primo de mi padre, un anciano que dice exactamente lo que piensa. Espera, ¿esto es en casa de Diana, donde está Adele? Pensaba que era su cumpleaños. El chat se quedó en silencio por un segundo. Se podía sentir el silencio, si eso tiene sentido. De la misma manera que una habitación lo hace cuando alguien pregunta lo que todos estaban pensando. Y luego, en la parte inferior de la pantalla, aparecieron 3 puntos grises. Adele está escribiendo. Toda la mesa se había quedado quieta a mi alrededor. Mi tía vio mi cara, se acercó y puso su mano sobre la mía. Todos miramos mi teléfono. Los 3 puntos parpadearon una vez, 2 veces, y luego se detuvieron. Adele está escribiendo desapareció. No llegó nada. Mi madre, que siempre tenía lo correcto que decir. Que había narrado nuestra familia durante 50 años.
Había comenzado a escribir delante de todos a los que había pasado su vida impresionando. Y había descubierto que no tenía nada que decir. Antes de contarles lo que sucedió después, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han dejado de esperar a ser invitados a su propia familia? Si es así, cuéntenmelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos porque sé exactamente lo pesado que es ese silencio en particular. Porque el silencio no duró. El silencio en mi familia nunca dura. Simplemente se acerca más. Fue quizás 40 minutos después. Habíamos pasado al postre. El ruido había vuelto, y casi me había permitido creer que la noche terminaría cálida y completa. Entonces unos faros barrieron la ventana delantera. Un coche entró bruscamente en mi entrada, la grava escupiendo bajo los neumáticos. Lo supe antes de abrir la puerta. Mi madre subió por el camino rápidamente. Mi padre unos pasos detrás de ella y mi hermana detrás de él con un vestido de cóctel negro y tacones. Completamente fuera de lugar para mi cocina. Habían dejado el restaurante. Cualesquiera que fueran los mejores planes. Los habían abandonado a mitad de la comida y conducido 20 minutos hasta mi casa. Y entendí de inmediato que no habían venido a hacer las paces. Mi madre no dijo hola. Entró en mi vestíbulo, miró más allá de mí a la mesa abarrotada, a Dileya, a Wendell, a la fuente. Y su rostro se puso blanco y luego duro. Convertiste mi cumpleaños en un espectáculo, dijo. La habitación detrás de mí se había quedado en silencio. 14 personas, todas observando. Tú no querías tu cumpleaños, dije, manteniendo la voz baja. Querías uno diferente. Te hice uno de todos modos. Simplemente no era la lista de invitados que tenías en mente. Borra la foto, dijo. No una petición. Bórrala. Discúlpate con la familia por la confusión y olvidaremos que todo esto ha sucedido. Extendió la mano para coger mi teléfono y noté, nunca lo olvidaré, que su mano temblaba. No el temblor de una anciana, el temblor de la furia. Esto significaba algo para ella que yo apenas empezaba a entender. No, dije. La palabra aterrizó en la habitación como un plato que se cae. Mi padre se puso a su lado. Diana, dijo en el tono que había usado toda mi vida para terminar conversaciones. Tu madre te ha pedido algo. Muéstrale algo de respeto. Le he mostrado respeto durante 44 años, papá, dije. Me gustaría probar algo diferente ahora. Mi madre cambió de táctica. Siempre había sido buena en eso, en encontrar el punto débil. Su voz bajó a un tono herido. Después de todo lo que he hecho por ti, dijo, después de la vida que tu padre y yo te dimos. ¿Así es como me tratas? En mi cumpleaños, hace un año, eso habría funcionado. Esa frase exacta había funcionado conmigo durante 4 décadas. Me habría rendido, borrado la foto, pedido disculpas a la sala. Llevado la culpa a casa como una bolsa de la compra. Pero ahora había leído la carta. Sabía todo lo que he hecho por ti que había costado en realidad y a quién se lo había hecho. Y finalmente pude ver la frase por lo que era. No amor. Una factura que me había estado enviando toda mi vida por una deuda que nunca tuve. Ya no voy a hacer eso, mamá, dije. Y ella escuchó algo nuevo en mi voz, porque la mirada herida parpadeó. Y debajo de ella, la ira volvió, más caliente ahora, porque la culpa no había surtido efecto. Y fue entonces cuando cometió su error. Porque las personas que están acostumbradas a controlar una habitación no saben cómo estar en una. Que han perdido. Y recurrió a la única arma en la que siempre había confiado. Se giró hacia la mesa, hacia su propio hermano y hermana, y su labio se curvó. Has traído a esta gente a la casa de mi hija, me dijo, lo suficientemente alto para todos ellos. ¿Esta gente? ¿Tienes alguna idea de lo que son? La palabra quedó suspendida allí. Esta gente. Su propia sangre, sentada en mi mesa, en silencio. Dileya dejó su tenedor muy suavemente. Casi no hizo ruido,
y de alguna manera todos lo oyeron. Wendell miró a su hermana al otro lado de la habitación, y no apartó la vista. Y su voz, cuando llegó, era firme, vieja y triste. «Somos tu familia, Adele», dijo. «Siempre lo fuimos. Tú fuiste la que decidió que éramos algo de lo que avergonzarse». La boca de mi madre se abrió, pero no salió nada. Y la vi buscar la historia, la versión en la que ella era la agraviada, la elegante. La que sabía cómo debían verse las cosas. Y la vi fracasar en encontrarla porque todos en la habitación estaban mirando lo mismo. Y era ella. Fue entonces cuando Camille se quebró. Mi hermana había estado de pie junto a la puerta con su vestido negro, con los brazos cruzados. Haciendo eso que hace para parecer aburrida y por encima de la situación. Pero el silencio fue demasiado para ella, y había bebido vino. Y dijo lo que nunca debería haber dicho. Se suponía que esta era mi noche, espetó Camille. Arruinaste mi noche, Diana. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti. Me volví para mirarla. ¿Tu noche? Se dio cuenta de su error medio segundo demasiado tarde. De hecho, se llevó la mano a la boca, pero ya estaba dicho. Y ahora todos habían oído la grieta en la historia. Y mi padre que nunca dice nada. Se giró y miró a su hija menor con una expresión que nunca le había visto. Confusión. El principio de ella. Porque no se había tratado del cumpleaños de mi madre. No realmente. El bolso de Camille se le había resbalado del hombro cuando cruzó los brazos. Y colgaba abierto a su lado, y pude ver la esquina de una tarjeta asomando. De color crema con letras doradas. No tuve que leerla entera. Pude ver lo suficiente. Felicitaciones por Chicago. El restaurante, el menú de degustación, los mejores planes. Nunca había sido una cena de cumpleaños en absoluto. Era la celebración de Camille, una fiesta de despedida. Un brindis por su ascenso y su mudanza a Chicago. Y el 72º cumpleaños de mi madre había sido la tapadera. El marco respetable que les permitió cancelar una cena familiar real por una fiesta sobre mi hermana. Ni siquiera se habían molestado en esconder la tarjeta. Miré a mi madre y vi que ella sabía que yo la había visto. Y por un momento, la furia se desvaneció de su rostro y dejó algo más. Algo casi como miedo. No levanté la voz. Quiero que sepan eso. Sea lo que sea que estén imaginando, fue más silencioso que eso. No voy a gritar, mamá, dije. Solo voy a terminar. Y caminé hacia la encimera, recogí la caja de recetas de mi abuela, la llevé a la mesa y la dejé. La lata tocó la madera con un pequeño sonido, y en esa cocina silenciosa, cada persona lo escuchó. ¿Sabes lo que es esto?, dije. Mi madre miró fijamente la caja. Sí que lo sabía. Sus ojos se posaron en ella y se quedaron allí. La abuela me dejó esto cuando murió, dije. Lo he tenido 7 años, y esta noche, por primera vez, encontré lo que escondió en el fondo. Saqué la carta. No la leí entera. Mi abuela me enseñó que no necesitas decir todo para decir lo suficiente. Leí una línea. No pude salvar a tu madre de su vergüenza. Leí. Pero podía darle la mesa a alguien que la mantuviera abierta. Levanté la vista. Escribió eso sobre ti, mamá, dije. Lo escribió porque sabía que harías exactamente esto. Sabía que desecharías la cena de mi hija. Sabía que llamarías a tu propio hermano y hermana, esta gente. Lo sabía porque has estado huyendo de esa tienda de piensos toda tu vida. Y finalmente entiendo que nunca estabas huyendo de ellos. Estabas huyendo de ti misma. Los ojos de mi madre se movieron de la carta al centro de la mesa, a la fuente. El plato de color crema agrietado que había contenido el pan integral, y la vi reconocerlo. Eso era de tu madre, dije en voz baja. Sabes que lo era. Comías en él cuando eras una niña en 2 habitaciones sobre una tienda de piensos. Es lo último en esta familia que no pudiste tirar porque yo lo tenía.
Y esta noche alimentó a 14 personas que aman de donde vienen. Algo en el rostro de mi madre se descompuso. Entonces, No una confesión. No es capaz de eso, pero sí una grieta recorriendo el esmalte, igual que la fuente. Por un segundo, la mujer elegante y segura desapareció. Y vi a la niña de 14 años que había vuelto a casa de la escuela y había decidido que nunca más sería pobre ni se reirían de ella. Y que había pagado esa decisión con todos los que la habían amado. Warren se levantó de la mesa. Él tampoco dice mucho, mi esposo. Pero cuando lo hace, la gente escucha, porque lo dice en serio. Adele, dijo, Diana ha alimentado a esta familia durante 12 años. Cada festividad. Cada fiesta de la que te atribuiste el mérito. Esta noche ella elige a quien alimenta. Y eligió a las personas que se presentaron. Wendell asintió lentamente. Nosotros también perdimos esa casa, Adele, dijo. Todos nosotros. No nos perdimos el uno al otro. Tú elegiste eso. Nadie te obligó. Naen habló desde el otro extremo de la mesa. Entonces, en voz baja pero clara. Mis hijos tienen tías abuelas y un tío abuelo. Apenas los conocen, dijo. Por historias. Porque alguien nos dijo durante 30 años que no valía la pena conocernos. Solo me gustaría entender por qué. No fue cruel al respecto. Solo quería la verdad. De la manera en que la gente la quiere cuando se les ha ocultado durante toda su vida. Nadie le respondió. No había respuesta que sobreviviera a ser dicha en voz alta. Y ese silencio. Toda una mesa de parientes esperando a que mi madre se explicara y viéndola fracasar. Fue más ruidoso que cualquier grito. Mi madre estaba de pie en mi entrada, rodeada de la familia que había pasado toda una vida negando. Extendiendo una mano por un teléfono que nunca le daría. Y por primera vez en mi memoria, no le quedaba ningún movimiento, ninguna historia, ningún marco. Nadie que la admirara. Me miró, su boca se movió y pude verla buscar lo último que decir. Lo que la volvería a poner en la cima, lo que haría que esto fuera mi culpa. Lo que le permitiría irse como la parte perjudicada. Y entonces, exactamente como en el chat, exactamente como los 3 puntos grises, se detuvo. No salió nada. Le abrí la puerta. Lo hice con delicadeza. No fui cruel al respecto. Y quiero que sepan eso, porque ser cruel me habría hecho un poco más como ella. Y finalmente había decidido no serlo. No perdiste a esta familia, mamá. dije, Te marchaste de ella hace años. Simplemente dejé de seguirte hasta la puerta. ¿se fue? Mi padre la siguió, en silencio, conmocionado. Mirando hacia atrás una vez a la mesa como un hombre que acaba de ver una habitación en la que solía vivir. Camille fue la última, sus tacones ruidosos en el camino. La tarjeta de Chicago todavía brillante en su bolso abierto. Cerré la puerta detrás de ellos suavemente. Hizo un pequeño clic. Todo mi cuerpo temblaba ahora. De la manera que lo hace después de que el peligro ha pasado en lugar de durante él. 44 años de palabras tragadas acababan de salir de mí en una cocina silenciosa. Y me sentí vacía y limpia, como una casa después de que una tormenta finalmente ha pasado. Apreté la palma de mi mano contra la puerta. La puerta por la que Warren y yo habíamos pasado 10.000 veces, y me permití sentirlo. No había levantado la voz. No había sido cruel, y aún así, finalmente había dicho la verdad. Me quedé allí por un segundo con la frente casi contra la madera, respirando. Y luego me di la vuelta y volví a la mesa de mi abuela, donde 14 personas me estaban esperando. Y ni una sola de ellas quería nada más que me volviera a sentar. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que pensarías. No hubo explosión, ni ajuste de cuentas dramático. Ni una larga fila de parientes llamando para tomar partido. Eso solo sucede en las películas. En la vida real. Una familia que ha protegido silenciosamente una mentira durante 50 años no se vuelve contra ella de la noche a la mañana.
Algunos de los parientes Hallis se mantuvieron en silencio conmigo por un tiempo, incómodos, sin saber qué hacer con lo que habían visto. Un par de ellos se acercaron con cuidado, como personas que prueban un suelo. Una tía envió un solo mensaje. Siempre me pregunté por qué Adele mantenía a todos a distancia. Siento que te haya tocado a ti descubrirlo. Camille se mudó a Chicago como estaba previsto. No se despidió. Me enteré de la fiesta de despedida de la misma manera que me enteraba de todo. De segunda mano, semanas después. No le deseo ningún mal. Aprendió las mismas lecciones que yo en la misma casa. Y eligió convertirse en el espejo favorito de nuestra madre en lugar de en su opuesto. Eso también es una especie de trampa. Espero que Chicago esté lo suficientemente lejos de ella. De verdad que sí. Mi padre llamó una vez, una semana después. No mi madre. Mi padre, que nunca llama. No se disculpó exactamente. Él tampoco está hecho para eso. Y ha pasado 50 años siguiendo el ejemplo de mi madre tan completamente que no creo que sepa dónde. Termina ella y empieza él. Pero dijo, no sabía lo de la tarjeta, lo de Chicago. Una larga pausa. Supongo que no sabía muchas cosas. Y luego dijo lo más cercano a un lo siento que tenía en él. La comida se veía bien, Diana. En la foto, se veía como la de tu abuela. Le dije que lo era. No hablamos mucho, pero lo he guardado porque fue real y porque le costó algo. Y he aprendido a diferenciar entre las palabras que cuestan algo y las que no. Mis padres y yo no estamos en contacto de la manera en que lo estábamos. Puse un lugar para ese duelo. Y lo digo casi literalmente en la siguiente cena familiar. Porque hubo una siguiente al mes siguiente, los Merrells y yo y Warren y Colette. Y se está convirtiendo en algo habitual. Puse una silla extra al final de la mesa, vacía. Nadie preguntó por qué. Encendí una de las velas de mi abuela a su lado, del tipo corto de cera de abejas. Y la dejé allí durante la comida. La silla vacía no era para mi madre tal como es. Era para la madre que solía desear tener. La que podría haber preguntado si estaba bien. No espero que se siente en ella nunca. Pero decidí que prefería llorar a la madre que quería que seguir desangrándome por la que tengo. Hay una diferencia. Y me tomó 44 años y una carta de una mujer muerta aprenderla. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre los límites. Pueden ser lo correcto y aún así doler como si fueran lo incorrecto. Elegirme a mí misma no se sintió como ganar. Se sintió como un funeral por algo que nunca había estado del todo vivo. Hice ambas cosas a la vez ese otoño. Construí una familia y enterré un deseo. Algunos domingos eso es fácil. Algunos domingos miro la silla vacía y el duelo surge de nuevo. Y lo permito porque he aprendido que un duelo al que le permites sentarse a la mesa eventualmente come en silencio y se va. Mientras que un duelo que encierras afuera simplemente golpea la puerta para siempre. Mi abuela me enseñó eso también, a su manera. Aquí todos tienen un asiento, solía decir, incluso las cosas tristes. Especialmente las cosas tristes. Unas semanas después de la cena, le envié un mensaje de texto a mi madre una vez. No estoy hecha de piedra y ella sigue siendo mi madre. Y toda la carta de mi abuela trataba sobre el peligro de dejar que la vergüenza cierre un corazón. No quería cerrar el mío. Fui breve. La puerta está abierta si alguna vez quieres sentarte a mi mesa, mamá. No para arreglarlo todo. Solo para sentarte. Pero he terminado de ponerla para ti y esperar que vengas. Aparecieron los puntos. Duraron mucho tiempo. Y luego volvió una sola palabra. Quizás. No un lo siento. No un te extraño. Solo quizás. Una puerta dejada entreabierta, que es lo máximo que una persona tan asustada puede lograr. Y quizás más de lo que nunca me ha dado. Lo miré durante un rato. Luego puse mi teléfono boca abajo en la encimera y no esperé más. Eso es todo, en realidad. Dejé de esperar.
Ahora entiendo la diferencia entre las disculpas que la gente da. Está la que viene de estar arrepentido. La que viene de ser descubierto y la que viene de tener miedo de lo que costará. Mi madre nunca ha logrado la primera. Quizás algún día lo haga. He hecho las paces con el hecho de que no organizaré mi vida en torno a la espera. A la panadería le va bien. Mejor que bien. Hice una cosa allí ese invierno que quiero contarles. Porque así es como la historia realmente termina para mí. Hice que Warren me construyera una mesa larga para la parte trasera de la tienda. De pino, como la de casa, lo suficientemente grande para una docena. La puse junto a la ventana donde entra la luz de la tarde. Y colgué un pequeño letrero encima, escrito a mano. Nada elegante. Hay sitio para todos. Los domingos, ahora, después de cerrar, esa mesa se llena. Vienen Dileya y Wendell, mis primos, vecinos que no tienen a dónde ir. Colette trae amigos. Warren corta lo que sea que haya hecho de más. Y en la pared, sobre todo, donde todos pueden verla, colgué la fuente de mi abuela. La de color crema con la grieta que atraviesa el esmalte como un río en un mapa. Ya no contiene comida. Contiene un lugar. Me recuerda cada día que la grieta nunca fue el defecto. La grieta es como sabes que algo fue usado y amado y transmitido y nunca, ni una sola vez, desechado. Mi madre pasó toda su vida tratando de poseer una mesa que pareciera perfecta para los extraños. Dejé de esperar a ser invitada a mi familia. Construí una que siempre tiene una silla. Y si esta historia te encontró esta noche, quizás estés de pie en tu propia mesa ahora mismo, tratando de decidir quién tiene un asiento. Así que dime, ¿cuál es un límite que finalmente estableciste? ¿Y quién apareció por ti cuando lo hiciste? ¿De sangre o elegidos? La gente que vino en el momento en que lo pediste. Estaré leyendo. Aquí hay sitio para todos. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.